Fundación del Magisterio de la Araucanía presenta Perfiles. Hola amigos, bienvenidos. Qué gusto de saludarles nuevamente. Estamos en nuestro programa Perfiles. Como toda la semana nos juntamos para hablar de distintos temas de interés, especialmente relacionados con la educación. Este programa que ya nació hace 3 años en convenio de Universidad Autónoma de Chile Televisión con la Fundación del Magisterio de la Araucanía nos ha permitido desarrollar una serie de temas. Y en esta oportunidad vamos a abordar algo que es muy importante de apoyo a la educación y también muy importante para nuestras vidas, y para quienes trabajamos en comunicación es un tema fundamental, porque vamos a hablar de la fonoaudiología, vamos a hablar del uso o el mal uso de la voz para lo que es el trabajo habitual de los comunicadores, locutores, profesores y toda la gente que tiene que trabajar especialmente con la voz. Para eso hemos invitado a don Cristóbal Riquelme Muñoz. Él es fonoaudiólogo, es docente de la Universidad Mayor y además supervisor clínico del área foniatría, ¿verdad?, de la Universidad Mayor. Cristóbal, un gusto saludarte, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, cuéntanos primero, para entrar en materia inmediatamente, ¿qué es la fonoaudiología? Bueno, es una carrera, se podría hablar que es más o menos nueva, ya tiene un par de años ya importantes, pero dentro se puede considerar una carrera nueva dentro de, considerando todo el resto de las carreras que ya llevan incluso más de 10 años, claro. Yeah. Entonces, esta es una carrera que tiene que ver principalmente con la rehabilitación de alteraciones de la comunicación principalmente, ¿ya? Y dentro de esto hay un pool de áreas que son parte de la fonoaudiología, que lo podemos ir conversando más adelante, sí, que son 4 específicamente, y todas tienen como función principal rehabilitar, tratar, prevenir ya algún tipo de alteración en esta finalidad que es la comunicación, hablando desde ese punto de vista. ¿Y el fonoaudiólogo es el profesional? El profesional terapeuta, ya, que trata distintos tipos de alteraciones ya que tienen que ver con esta función de la comunicación principalmente. La fonoaudiología, en palabras simples hoy día, ¿cómo la podemos resumir o contarle a nuestros amigos televidentes? En palabras cortas podríamos decir que es una carrera importante en relación a que tiene que ver con todas las personas, específicamente por el hecho de que todas las personas tenemos que comunicarnos de alguna u otra forma, ya obviamente va a influir en una u otra, entonces yo lo considero una carrera de real importancia, poco conocida, ya, pero que a través de esto demos información a la comunidad, pero que nos sirve, una carrera útil. Al estudiar la fonoaudiología, me imagino que ustedes ahí también ven todas las situaciones de el tipo de voz que tiene cada persona, ¿verdad? Claro. Los varones un poco más graves, las damas más agudas, hay personas que tienen una voz muy finita, como dice, y otros muy profunda. Claro. ¿A qué se debe, por ejemplo, estas diferencias? Mira, ahí, antes que eso, para contextualizar un poco, fonoaudiología consta de 4 áreas específicas. ¿Ya? Uno, como fonoaudiólogo, sale preparado para estas 4 áreas. Después, si uno quiere, se especializa en una de ellas, pero sale preparado para estas 4 áreas, que principalmente es el área de pediatría, ya que tiene que ver con todos los niños que tienen alteraciones de habla, por ejemplo, que no pueden decir algún fonema, por ejemplo la R, ¿ya? O alteración de la comunicación en estos niños del lenguaje, ¿ya? Como puede ser un trastorno específico del lenguaje, que acá en la fundación, como presenta proyecto de integración, hay hartos niños que presentan alteraciones del lenguaje, ¿ya? Quizás con patologías asociadas, por ejemplo, con algún síndrome que le pueda traer alguna complicación en el lenguaje final, que puede ser, por ejemplo, un síndrome de Down, que sí tienen complicaciones en el lenguaje. Por otro lado, tenemos el área de audición, ya que tiene que ver con toda esta rehabilitación auditiva, principalmente evaluar y rehabilitar, ya, por ejemplo, a través de una implementación de audífonos, por dar un ejemplo en cuanto a la rehabilitación final que se hace en el paciente. La otra área de neurorehabilitación, ya, que basa principalmente en alteraciones del habla y la comunicación, que puede ser, por ejemplo, por una alteración externa, que puede ser, por ejemplo, un traumatismo encefalocraniano, o un accidente vascular que nos provoca una alteración cerebral, y esto nos puede traer un problema en la comunicación final, tanto del lenguaje expresivo como comprensivo, por dar un ejemplo. ¿Desde niños a adultos no hay diferencia en este aspecto? Pero generalmente esto es un área más de adultos, neurorehabilitación adulto por una alteración. Y también acá entra el área de
de gerontología, que es, por ejemplo, los abuelitos que van perdiendo sus capacidades neurocognitivas, ¿cierto? Y se entrega ahí una rehabilitación para que enlentecimiento, o sea, para que se enlentezca el periodo de vejez al final. Y finalmente el área en el cual yo me desenvuelvo, que es el área de foniatría, que tiene que ver con todos estos problemas vocales que usted comentaba. Claro, y justamente ahí apuntaba la pregunta, estas diferencias de tonalidades, porque también tenemos cantantes líricos, cantantes, ¿verdad?, tenores. Claro. Esto específicamente son por las características vocales que presenta cada persona, características fisiológicas principalmente, fisiológicas y anatómicas. Ya, obviamente todas las personas somos distintas, ya unas personas son más altas, son de contextura más gruesa, más delgada, ¿cierto? Lo mismo pasa a nivel de nuestro órgano principal fonador, que es la laringe, ya, el cual contiene las cuerdas vocales y un sinfín de músculos que están encargados de la fonación, ¿cierto? Aquí tiene mucho que ver, como dice, la contextura física, vale decir, una persona que tenga una caja torácica muy grande, la voz es muy distinta. Claro, influye principalmente por la característica de la cuerda vocal misma, ya que sea un poco más larga, más gruesa, ya esto es la característica principal, pero luego de esto tenemos toda una caja resonancial que es de aquí hacia arriba y todo nuestro cuerpo en general que resuena, ¿cierto? Y nos da las características de nuestra voz. Es como, por ejemplo, una cuerda X, que, por ejemplo, de una guitarra, que si la hacemos sonar sin la guitarra misma, suena con una característica. Entonces, si le ponemos esta caja de resonancia, que puede ser la guitarra, o un guitarrón, o un violín, suena distinto. Entonces, como todas las personas tienen una fisionomía distinta, obviamente esto le da las características vocales finales. ¿Cuántas cuerdas vocales? Tenemos 4 cuerdas vocales, ¿ya? Tenemos 2 cuerdas vocales falsas y 2 cuerdas vocales verdaderas. Y esta última, las cuerdas vocales verdaderas, son las que finalmente nos permiten, a través de su vibración, la fonación, que es el acto de que salga la voz. ¿Ya? Al momento de vibrar, ya generan una frecuencia, y esta frecuencia es la que nosotros percibimos principalmente. Cuando hablas de estas 4 áreas en las que se trabaja, infantil, adultos, audiología, la parte exactamente del trabajo de la voz, ¿hay especialistas en cada una de estas áreas? Sí, sí. Uno, bueno, nosotros como estamos preparando estudiantes en la universidad, ya cada uno de ellos sale preparado para las 4 áreas, ¿ya? Pero en el internado clínico, que es su 5º año, se preparan diferenciadamente para cada área. O sea, están un periodo de tiempo en un área, un periodo de tiempo en otra y en otra, que es específicamente 2 meses. ¿Ya? Entonces ellos salen preparados para estas 4 áreas, pero obviamente después uno tiende a especializarse en una sola, que es mi caso, por ejemplo, que yo después me especialicé en el área de foniatría, que era lo que me gustaba y por lo cual ingresé a estudiar la carrera. ¿Y nos puedes explicar un poquito esa área, qué características especiales tiene o cuáles son el objetivo del trabajo? Bueno, y el objetivo principal apunta principalmente a prevenir patologías vocales. Patología, hablamos de enfermedades vocales, y si no, rehabilitar estas alteraciones vocales finalmente. Entonces, ¿cómo se hace esto? A través de una evaluación completa del cuerpo, porque como sabemos, o más bien no se sabe, que no solo son las cuerdas vocales las que cumplen la función de la fonación finalmente, sino que es todo nuestro cuerpo el que se necesita para poder ejercer esta voz, ¿cierto? Necesitamos una respiración adecuada, ¿cierto? Porque a través de esta respiración genera un flujo de salida que pasa por entre medio de las cuerdas, las hace vibrar de una manera adecuada, y luego pasa por esta caja resonancial que le comentaba y nos da las características finales de nuestra voz, que es la que sale. Entonces pasa por un sinfín de subsistemas que están obviamente conectados uno con el otro y nos permite finalmente emitir una voz. Y la función principalmente del fonoaudiólogo en esta área es rehabilitar cuando hay un problema en esta voz o en cualquiera de estas áreas interconectadas, como le comentaba, o específicamente cuando hay una alteración a nivel de la cuerda vocal. ¿Cuáles son las recomendaciones que se hacen más popularmente o básicamente a una persona cuando detectan ustedes que hay algún problema en el mal uso de la voz o hay alguna alteración por otra situación? Claro, primeramente ahí a través de la evaluación uno pesquisa y ve la etiología por qué comenzó este problema. ¿Ya? Luego de esto se genera un plan terapéutico y nosotros ahí damos ciertos consejos que tienen que ver principalmente
con la higiene vocal, ¿ya? Que es higiene a nivel de la voz, no de la boca, ¿ya? Que basa principalmente en conductas que uno tiene que tratar de evitar, porque si no, estas pueden incrementar o favorecer la aparición de una patología vocal, ¿ya? Y es, por ejemplo, el consumo de irritantes laringeos. ¿A qué nos referimos con esto? Condimentos, cosas más bien picantes, el mismo cigarrillo, el alcohol, el café. ¿Cuáles son los elementos que más mal le hacen a la voz? No sé si hay un orden de prioridad, ¿ya? Pero cada uno de estos influye o puede influir sobre un agravante en una patología vocal, porque estos elementos irritan la mucosa de las cuerdas vocales. O sea, están las cuerdas vocales que vibran y sobre esta hay una mucosa, ¿ya? Que la recubre, y esta mucosa es la que se irrita a través de estos irritantes laringeos. Principalmente, entonces por eso se aconseja suprimir en su totalidad, sería lo utópico, para que se prevenga una patología vocal futura. Además del resto de las condiciones, tal y como lo comentaba usted que tiene relación con el abuso y el mal uso de la voz, ya que específicamente no gritar, no hablar a intensidad elevada, no utilizar la voz durante un periodo de tiempo muy prolongado, usar estas pausas, ¿ya? Que nos permiten descanso a nivel muscular, porque toda musculatura se fatiga, obviamente, si uno da mucho ejercicio, ¿ya? Y prevenir a través de esto. ¿Cómo abusamos o cuándo abusamos de la voz? Cuando abusamos de la voz, principalmente si no tenemos una técnica adecuada para utilizar la voz. O sea, la mayoría de las personas, utiliza de una manera errónea la voz. ¿Ya? No sabe ¿Cuáles utilizar. son los errores que se cometen? Los errores basan principalmente en la fisiología de la voz. Como le comentaba, hay muchos subsistemas que están organizados para producir finalmente la voz. Cuando no se hace un uso adecuado de estos subsistemas, ya podemos llegar a una patología vocal. ¿Un ejemplo de mal uso de la voz, por ejemplo? Tener un tipo que se llama un tipo respiratorio alto, que es, por ejemplo, nosotros tenemos que tener una respiración de tipo baja, que puede ser abdominal o costodiafragmática, ¿ya? ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente, si pide una inspiración profunda, hace esto, ¿cierto? Tiende a elevar el pecho, creyendo que estamos expandiendo esta zona alta y entregando más espacio a los pulmones, pero se está haciendo totalmente lo contrario, porque nosotros tenemos un músculo que se llama diafragma, que está en esta zona, que es un músculo encargado de la respiración. Entonces, cuando uno inspira, este músculo debe bajar, y al bajar le entrega más espacio a los pulmones, y para poder bajar hay que hacer un tipo respiratorio bajo, ¿ya? Y a través de esto genero mayor capacidad respiratoria, pero cuando hago este tipo respiratorio alto, el diafragma sube y en vez de generar más espacio, le estoy quitando espacio. Hay personas que sacan la voz desde adentro. ¿Qué significa eso? Tiene que ver principalmente con un apoyo respiratorio, ¿ya? Que es el sustento de la respiración. Para que ¿es lo más correcto? Claro, para que esta respiración salga, este flujo de aire salga de una manera adecuada, potente, constante, para que así las cuerdas puedan vibrar de una manera correcta. Esto, eso sí, no se indica a todas las personas, producto de que es una técnica más o menos complicada de utilizar, y se utiliza principalmente en profesionales de la voz. ¿Y qué pasa con las personas cuando se les acaba el aire? Cuando se les acaba el aire, eso es otro problema muy frecuente, que también se trata fonoaudiológicamente, que lleva por nombre incoordinación fonorrespiratoria. Es un tema psicológico, mental. Puede que tenga relación por ahí, pero sí tiene trabajo a nivel principalmente muscular y de aprendizaje respiratorio y fonatorio. Por eso dice que tiene que haber una coordinación entre respiración y fonación. Y para eso yo tengo que generar una conciencia en el paciente de que aprenda a tomar las pausas necesarias cuando es debido, y obviamente acá viene un trabajo previo a través de alteración respiratoria, obviamente para que uno tenga ese flujo constante y finalmente no ocurran estas alteraciones tal y como lo ejemplificó muy bien usted. Estamos conversando aquí en nuestro espacio Perfiles de la Fundación de Magisterio de la Araucanía, como todas las semanas, sobre temas de educación. Hoy día estamos educando a través de esta conversación de la voz con don Cristóbal Riquelme Muñoz, fonoaudiólogo. Él es docente de la Universidad Mayor, y nosotros queremos aprovechar este instante para que usted también se comunique con nosotros a través de nuestro correo electrónico perfiles@fmda.cl, para que tengamos un contacto y nos sugiera temas, pueda hacer consultas y podamos en algún momento solucionar o responder aquellas inquietudes que usted tenga. Seguimos dialogando con don Cristóbal Riquelme Muñoz para que nos ilustre más aún sobre el uso de la voz. ¿Cuándo una persona se nota que está afectada
por el mal uso de la voz o es necesario, por ejemplo, operar? ¿Y cuáles son las operaciones más comunes? Bueno, ahí hay que hacer la distinción en dos tipos de patologías que ocurren en el paciente, que son las patologías funcionales, ¿ya? Y las patologías orgánicas. ¿Ya? Bueno, hay un subsistema también que tiene que ver con patologías orgánicas de base funcional, que también lo puedo comentar, pero son principalmente las funcionales cuando hay una alteración funcional de la musculatura que provoca esta disfonía, hablando ya de una patología vocal, que podemos tener una abertura posterior, las cuerdas vocales tienen que cerrar completamente. Cuando hay una alteración funcional, a veces hay una abertura posterior y esto permite un escape de aire y por ende se aprecia una voz de tipo difónica o más soplada, ¿ya? Y por dar un ejemplo, una patología funcional. Y por otro lado tenemos las patologías orgánicas, que esto pasa cuando ya hay una alteración de la cuerda vocal, ya cuando hay una alteración orgánica, o sea, cuando hay una alteración estructural de la cuerda vocal, que puede ser, por ejemplo, una laringitis crónica y los clásicos nódulos o pólipos de la cuerda, que estos son más una patología orgánica, pero de base funcional. ¿Y la solución es operación? Es relativo. En el caso de los pólipos, lo más probable es que sí, porque tienden a desaparecer muy lentamente con terapia. ¿Ya? Los nódulos, cuando están en una etapa inicial, ¿ya? Se pueden con terapia, pero ya cuando están de un tipo más fibroso, se hace un tratamiento preoperatorio, una extirpación quirúrgica del nódulo y un tratamiento postoperatorio, que estos tratamientos son súper importantes para que el nódulo no vuelva a aparecer, porque explicando un poco, es básicamente el nódulo, como la cuerda está chocando por este mal uso, la cuerda tiene que vibrar de una manera normal y sin choque, pero cuando uno mal usa la voz, choca esta cuerda vocal y provoca una callosidad. ¿Se produce con los gritos, por ejemplo? Por ejemplo, provoca una callosidad. Y esta callosidad son los nódulos. Entonces, si yo, por ejemplo, hago una extirpación quirúrgica, pero sigo con este mal uso de la voz, lo más probable es que en un par de semanas, un par de meses, estos nódulos vuelvan a aparecer. El fonoaudiólogo le da la indicación para que el paciente visite al siguiente especialista, que es el que tiene que hacer la intervención quirúrgica. Todo vale de la evaluación fonoaudiológica y la evaluación complementaria que se haga en el caso de un especialista con imagenología, una nasofibrolaringoscopía, por ejemplo, que es esta camarita que ingresa y ve el funcionamiento de las cuerdas. ¿El otorrinolaringólogo es el especialista con el cual ustedes trabajan más en comunicación? Sí, 100%, porque ahí vemos, él específicamente hace el diagnóstico cuando hay una patología orgánica, un diagnóstico médico en este caso, y que nos permite a nosotros los lineamientos para efectuar nuestra terapia, que al final lo que le permite al paciente no recaer de nuevo en esta patología. Seguramente los papás que son más jóvenes, como nuestro director, que es papá reciente, estará preocupado de cómo educar a los hijos. Y yo, antes de entrar al set a conversar con Cristóbal, conversábamos con algunos colegas y les decía que la pregunta que le iba a hacer, o la frase, es un poco simpática. Habitualmente nosotros, cuando ya tenemos los niños muy pequeñitos, hacemos y decimos algunas cosas. La siguiente frase, ¿cómo se puede catalogar? ¿Cómo está mi guatoncito chico? Por ejemplo, esa forma de hablarle a los niños, ¿qué pasa? Bueno, ahí se puede hablar desde el punto de vista del lenguaje en el niño y desde el punto de vista vocal en el papá que está, porque el hecho de imitar voces, ya estamos usando un patrón anómalo en relación a nuestra fisiología muscular vocal. Entonces, al tratar de imitar sin una base técnica vocal, obviamente podemos recaer en una patología. Y en el niño, obviamente, todo el niño el lenguaje lo aprende principalmente por un modelo, que en este caso el modelo se lo está dando el padre. ¿Sería incorrecto entonces? Sería incorrecto. Lo más habitual es que se le hable de una forma correcta al niño, porque ese es el modelo que está obteniendo, y así él pueda generar este aprendizaje y hablar de una manera correcta desde un comienzo. O sea, obviamente el niño pasa por periodos de adquisición del lenguaje, donde obviamente van a haber falencias considerables dentro de un periodo en el desarrollo, pero si pasa este periodo del desarrollo y persisten estas falencias, y ahí entra en una alteración del lenguaje o del habla. Entonces nuestro amigo director va a tener que decirle ahora a Rafaela, ¿cómo está Rafaela? ¿Cómo ha estado? Para que cambie, porque la pequeñita Rafaela tiene que aprender a hablar muy bien. Bueno, estamos conversando sobre estos temas muy importantes de la fonoaudiología, pero también el otro objetivo principal de esta invitación a Cristóbal Riquelme Muñoz es para que nos cuente sobre el trabajo que se está desarrollando y ya han comenzado en un convenio de colaboración entre la Universidad Mayor y la Fundación de Magisterio de la Araucanía, pero no para trabajar con los niños, tengo entendido. No,
Cuéntanos sobre este convenio y este trabajo que ya están comenzando en Vilcún. En Vilcún comenzamos. Bueno, el convenio basa principalmente en la necesidad de la Universidad Mayor de entregar esta ayuda a la comunidad, y ahí efectúa el convenio con la Fundación del Magisterio de la Araucanía para efectuar un tratamiento a nivel de voz, tanto preventivo como tratamiento propiamente tal patológico, en profesionales de la voz. Ya, profesionales de la voz, hablamos locutores de radio, presentadores, como en el caso de usted, profesores. Los relatores de fútbol. Además, los relatores de fútbol. Todas estas personas que necesitan de su voz para poder desempeñarse en su trabajo, se consideran un profesional de la voz y tienen altas exigencias vocales. Y como tal, deben conocer en plenitud cómo funciona el aparato fonador, en este caso, y aprender a usarlo. Entonces, lo que basa principalmente el convenio acá es prestar este servicio, como la Fundación del Colegio, o sea, la Fundación del Magisterio presenta muchos colegios, ya prestar el servicio a los docentes de estos colegios. Ya, primeramente con una evaluación contextualizada en sala, cómo ellos se desempeñan en su labor cotidiana, luego de eso pesquisar y llevarlos a atención en box en el mismo establecimiento, y efectuar una evaluación completa y un posterior tratamiento en el docente, para que así pueda desenvolverse de manera adecuada en su labor como profesor. Ese es el principal propósito de ustedes, ¿verdad? Es el principal propósito. ¿Y este periodo de trabajo cuánto va a durar? Por este año dura desde marzo, que ya comenzamos en marzo, hasta octubre, que es donde finaliza los internos su periodo final. ¿Solo con una escuela o con varios establecimientos? Lo ideal es que sea con variados establecimientos. Estamos trabajando solo con la escuela de Vilcún, la escuela 8. La escuela número 8, que presenta un número aproximado de 20, 22 profesores, ya que estamos atendiendo a 12 en la actualidad en este periodo. En el periodo que sigue esperamos ya completar el tratamiento con los que ya estamos y agregar un poco algunos docentes que nos faltan, y luego de esto hacer el cambio con otro establecimiento, y así ir pasando por todos los establecimientos que quieran recibir esta atención a nivel foniátrica. Evitar las enfermedades profesionales del mal uso de la voz también es uno de los objetivos aquí. Es fundamental porque nos trae complicaciones y alta tasa de ausencia laboral producto de esta patología vocal. Los profesores lo saben. Desde el punto de vista del uso de la voz, el profesor que está en el aula, ¿es el que grita más fuerte? ¿Es el que habla más bajo? ¿Es el que utiliza la voz de qué forma lo más correcto posible para que los alumnos también lo entiendan? Porque en un grupo de 30 o 40 niños hay que levantar la voz. Sí, ahí se pueden usar estrategias complementarias, que por ejemplo, si tengo un niño al final de la sala que está inquieto, lo ideal es no levantar la voz, por ejemplo, pero sí puedo hacer una complementación de esto, que por ejemplo una palma, usar un silbato, ya que puede sonar medio raro, pero mejor eso que elevar un grito. Otro consejo, por ejemplo, si estás escribiendo en el pizarrón, ¿cierto? La voz se dirige hacia el pizarrón y por rebote, hablando de una forma más coloquial, lo recibe el niño. Entonces lo ideal es que el profesor dirija la fuente sonora, que es su voz, hacia el niño, y así no tener que elevar la intensidad de la voz más allá de lo que él pueda. Se nos va a acabar el tiempo rápidamente, Cristóbal, ha sido muy interesante este tema. Hablabas de el uso de la voz, la imitación, ¿verdad?, de distintos tonos de voz. Stefan Kramer es un conocido comediante, humorista, que realiza un sinnúmero de imitaciones. ¿Él profesionalmente no tiene problemas con la voz, por ejemplo, por llevarlo al extremo? ¿O sí tiene alteraciones? Él tiene un fonoaudiólogo a su par, que le ayuda en este caso un tratamiento para que él pueda llevar a todos estos rangos un tratamiento para que él pueda efectuar estas imitaciones sin llegar a una patología vocal. Se puede. Los cantantes de rock que carraspean su voz también pueden recibir una terapia para que esto lo haga con una técnica específica que no lo lleve a una patología vocal final. Los artistas, cuando se dice que están perdiendo la voz, ¿es por un sobreuso de las cuerdas, por ejemplo? Sí, o sea, no se puede en estricto rigor perder la voz, pero sí lo más probable es que esté llevando o cayendo en una patología vocal que se está agravando por este círculo vicioso que se genera, porque si yo tengo poca voz la voy a incrementar más y al incrementarla más voy a generar más alteración vocal
y al tener más alteración vocal voy a incrementar más la voz. Y por eso se genera este círculo vicioso que me incrementa la patología final. ¿El mal uso de la voz podría dejar a una persona sin ese vital elemento como es la voz? Sí, y sobre todo si es que es un profesional de la voz. Si es que utiliza su voz durante todo el día, trabaja con ella y además no sabe usarla y abusa de ella, lo más probable es que caiga en una patología primero quizás funcional y después orgánica de base funcional como los nódulos. ¿Lo más extremo podría quedar muda la persona? En estricto rigor es complicado, pero sí podría ser. Hay patologías que quedan con afonía, que se llama cuando hay ausencia de voz, y disfonía cuando hay presencia de voz, pero con alteración. Okay. Muy bien, pues ha sido muy interesante, se nos ha pasado rápidamente el tiempo. Queremos agradecerte, Cristóbal, por haber aceptado esta invitación y entregarnos información muy importante para los profesores y para todos nuestros amigos televidentes que a esta hora nos acompañan. Así que muchas gracias y que les vaya muy bien en este trabajo de convenio con la Fundación del Magisterio y por supuesto un saludo a toda la Universidad Mayor también. Igualmente, y agradecer a la Fundación del Magisterio por hacer este convenio con la Universidad Mayor además, y esperamos entregar con total satisfacción nuestro servicio y con todos los internos que vayan pasando por estos colegios. Muy bien, muchas gracias. A Cristóbal Riquelme Muñoz, fonoaudiólogo, docente de la Universidad Mayor, que nos ha acompañado en esta oportunidad sobre este tema que nos pareció muy interesante y muy entretenido y esperamos que ustedes también así lo hayan entendido. Gracias por acompañarnos, no se olvide de visitar nuestra página www.fmda.cl y también escríbanos a nuestro correo. Muchas gracias, amigos, será hasta la próxima semana. Hasta pronto. Fundación del Magisterio de la Araucanía presentó Perfiles.